Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos y amigos que estarían mirando esto. Seguimos con el sermón del monte. Ese sermón que Jesús hace en un monte, según Mateo, pero según Lucas es en un llano. En realidad Lucas retoma ciertas cosas de todo el detalle que hace Mateo y lo transcribe a su amigo Teófilo, posiblemente en Roma. Entonces él destaca ciertas cosas nomás. Entonces el tema, la interpretación según Mateo, o el detalle según Mateo, es más bien referido a lo que los judíos conocían muchas cosas de la ley, de ahí se hace tanta referencia a la ley. En cambio Lucas no hace ninguna referencia para nada sobre la ley, porque su amigo Teófilo es un gentil, es una persona que no conoce la interna, podríamos decir, de los judíos, y menos tal vez sobre la teología de los judíos. Así que son dos narraciones absolutamente complementarias, pero nosotros hemos tomado principalmente la que es de Mateo, que es la más extensa, entra mucho más en detalle. Y aquí Jesús toca un punto realmente muy importante, no solo en aquel tiempo, sino tal vez más aún en este tiempo. Así que vamos a escuchar lo que Jesús dijo en esa ocasión. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudiare a su esposa, dele carta de divorcio. Lo que cuando Jesús dice fue dicho, está hablando de lo que la ley de Moisés dice, pero también las interpretaciones, que como hemos visto son múltiples los estudios sobre esto que hacían los mismos judíos. Pero, y aquí viene, yo os digo, esta es una parte muy importante del discurso del Sermón del Monte, cuando Jesús pone su postura. Él es el Hijo de Dios, él puede no modificar, como vamos a ver ahora, pero sí confirmar ciertas cosas y arrojar nueva luz sobre esos datos de muy antiguo. Que cualquiera que repudiare a su esposa, dice aquí, salvo caso de fornicación, hay la excepción que Jesús plantea es aquí, hace que ella adultere y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Palabras muy fuertes que por supuesto resuenan en nuestros oídos aún hoy en día. Pero para entender totalmente lo que Jesús dijo, no solo en esa ocasión, sino después, tenemos que ir sí o sí a Mateo capítulo 19, versículos 3 a 12, y vamos a eso. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, y aquí viene la respuesta, vamos a decir, de Jesús, surge justamente por un comentario que hacen los fariseos. Y aquí claramente dice que tentándole, están buscando pruebas en contra de Jesús. Y dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Y él respondió y les dijo, presten atención a esa última frase que leímos recién, por cualquier causa. Y entonces Jesús le responde y dice, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no le separe el hombre. Esta es la respuesta que Jesús hace. Y le dijeron, entonces a raíz de lo que Jesús está diciendo ahí, dice, pero entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio para repudiarla? Él les dijo, estas cosas surgen por la dureza de vuestro corazón. O sea, hay cosas que se tuvieron que incorporar a esa ley principal que acaba de enunciar Jesús por la dureza de corazón, porque el hombre no podía cumplir realmente con eso. Entonces él permite, Moisés dice aquí, inclusive permitió repudiar a vuestras esposas. Pero lo que Jesús aclara inmediatamente, pero al principio no fue así. Esta tal vez va a ser nuestra frase clave en todo esta charla que vamos a tener, que estamos teniendo ahora. Yo os digo, cualquiera que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, y se casara con ella, adultera, y el que se casara con la repudiada, adultera. Aquí está repitiendo exactamente lo mismo que dijo en el Sermón del Monte.
Esto es una trampa, lógicamente, porque las consultas le hacen a Jesús mayormente para tenderle una trampa. Siempre hacen esto. Y es muy interesante porque entonces uno ve la otra cara de la cosa. Es como el periodista que trata de sacar esa verdad que está metida ahí y trata de entrampar, por decir así, al entrevistado. Por lo menos sacarle cosas que pueden ser de interés. Y dice, lo que aclara aquí es que ellos no hablan sobre el matrimonio, sino sobre el divorcio. Y bueno, se dan cuenta que están buscando el elemento de contradicción. No quieren hablar del matrimonio, sino quieren hablar de esa otra cosa, el divorcio. Y ejemplos. Y aquí vamos a una cosa, en realidad este tema del matrimonio, sea tal vez el dictamen divino menos cumplido en toda la historia humana. Yo he tenido que dar charlas sobre matrimonios, etcétera, etcétera. Y cada vez que me metía más en el tema, me daba cuenta lo siguiente. A veces se habla de ejemplo bíblico y me han dado títulos así como dicen el ejemplo bíblico del matrimonio, etcétera. Pero en realidad prefiero hablar de disposición divina del matrimonio. ¿Por qué? Van a decir ustedes. Porque no siempre en la Biblia hay buenos ejemplos de matrimonio. En realidad son contados los casos. Ni hablemos de Salomón, con todos los detalles de su vida íntima, vamos a decir así. ¿Y qué diremos inclusive de David o Abraham inclusive? Entonces, es muy difícil tomar esos llamados ejemplos bíblicos, por eso siempre prefiero entonces hablar de disposición divina del matrimonio. Y es allí en realidad donde Jesús centra su discurso o su respuesta. Y entonces cuando habla del tema, reitera las mismas palabras enunciadas en Génesis. Al principio no fue así. Entonces, porque dice, no habéis leído, y si vamos a Génesis, vamos a encontrar esto, que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su esposa, y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que Jesús está repitiendo aquí es lo que encontramos en Génesis. No ha variado entre Génesis y Mateo, podemos decir, de toda la historia del desarrollo humano. Este principio no ha sido alterado. Y es ahí donde va Jesús. Está yendo al principio de las cosas. Qué importante que para nosotros es sacar toda la telaraña de lo que fue agregado después, o como vimos el agua contaminada en los ríos, para ir a la fuente, al origen, a la palabra de Dios. Por eso, como evangélicos, nos atenemos exclusivamente a la palabra de Dios, a su interpretación, que nos ha brindado también la posibilidad, dado que muchos han estudiado el hebreo, el griego, y entonces de esa manera podemos tener la fidedignidad, digamos así, de la palabra de Dios. Nos guiamos por eso, no por encíclicas, no por disposiciones que han aparecido después, sino por la misma esencial palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús hizo así. Cuando Satanás lo tienta, él responde con palabras de la Biblia, del Antiguo Testamento, por supuesto. Entonces, ahí está la cosa. Es ese punto que tenemos que tener en cuenta. Y aquí doy un ejemplo. Yo cuando trabajaba en la Municipalidad de Posadas, lo hice 13 años, cuando me recibí, vivíamos en la ciudad de Posadas, Misiones. Una de las tareas era, para eso me contrataron en realidad, redactar el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación, que en ese momento se manejaba según el funcionario de turno. Me acuerdo bien consultar un poco cuando entré en este tema y claro, venía uno queriendo diseñar una cosa, digamos, un edificio. Y entonces decía, ¿cuáles son las normas? Y bueno, el funcionario sacaba de su cajón un libreto que solo él conocía, nadie, no se había publicado, nadie tenía idea de eso. Y sacaba uno para uno, otro para el otro, era un desastre eso realmente. Entonces, con buen tino, las autoridades querían ordenar eso y había que redactarlo. Y no era nada fácil, fue un trabajo realmente muy grande en aquella época. Y bueno, uno se volcaba a eso con todo el equipo que estaba en eso. Ahí está la ciudad de Posadas, una ciudad muy linda, muy grande. Ha ido creciendo, por supuesto, en el tiempo. Y está frente al río Paraná, que le caracteriza esa ciudad.
Y es una ciudad que había sido negada al río, o sea, la idea no era no interactuar demasiado con el río, y eso justamente era la idea de este plan Posadas. Un plan creado por un arquitecto muy, muy reconocido, donde él fijaba lineamientos muy generales, son conceptos rectores, esos no se podían alterar, estaban allí. Y con el paso del tiempo la realidad hace que haya revisiones. Nosotros inclusive tuvimos que revisar varias veces el código de planeamiento, pero el plan Posadas no es modificable. No se puede cambiar eso. Por ejemplo, una premisa de ese plan era volcar la ciudad al río. Y ustedes están viendo esa imagen ahí, como ven una costanera realmente excepcional, es una cosa hermosa, creada justamente por al subir las aguas de la represa Yacyretá. Entonces quedó eso una cosa espectacular. Eso es la directiva del plan Posada, o sea, esas cosas no se podían modificar y por fortuna, digamos así, se pudo inclusive realizar en aquella hermosa ciudad. Jesús y el pan maestro. Volvemos entonces a nuestra historia. Aquí Jesús hace algo similar. La ley dada por Moisés es inalterable, como el plan original de la ciudad. Pero surgen cuestiones y Moisés debe legislar sobre la realidad, por ejemplo, en este caso, del divorcio. Y entonces, en la época de Jesús, había dos interpretaciones extremas, podríamos decir. Uno es el Rabí Shammai, que sostenía el divorcio por casos extremos de infidelidad. Realmente, si se comprobaba esa infidelidad a la cual aduce Jesús en realidad, entonces sí podía tenerse el divorcio. Pero hay otro, Rabí Hillel, que la más mínima cuestión, y la verdad que me daba cierta gracia, dice, por ejemplo, si se quemó la cena a la pobre mujer esta, era motivo de divorcio. Se imaginan cómo son dos posiciones absolutamente extremas, pero los dos tenían seguidores. Por eso a Jesús, cuando le preguntan, le dicen por cualquier cuestión. En realidad, ahí está la trampa que quieren poner. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces, están tratando de embretar, yo diría, a Jesús para que él diga qué es la cualquier causa. Por ejemplo, la quemada de la cena y cosas por el estilo. A ver, ¿qué postura tenía Jesús con respecto al matrimonio, en realidad al divorcio? Y la trampa está, por supuesto, en la última frase. Pero Jesús, en realidad, en vez de contestar eso, vuelve al plan divino original, vuelve al plan original de Dios. Y dice, al principio no fue así. Y reitera ese concepto. De esa manera, Jesús entonces dice, a ver, vamos al origen de la cosa, no al lío que después se hicieron y los que están viviendo ahí en ese momento han llegado a ser. En síntesis, entonces, Dios crea dos sexos que son complementarios. A ver, esta frase, que es muy simple decirla, hay que tenerla muy en cuenta hoy en día, que seguramente ya existía en la época de Jesús. A ver, si hablamos de Sodoma y Gomorra, ahí hay un mundo homosexual, así que esa cuestión que hoy se derrime como si fuera progresista, no está, ya estaba en la antigüedad. Y que hablemos de la isla de Lesbos, que es una isla de la antigua Grecia, en la cual solo vivían mujeres. Así que todo esto no es ninguna novedad. El mundo ya estuvo acá y no lo siguió. ¿Por qué? Porque no sirve ese sistema. Entonces, bueno, la palabra de Dios, nosotros nos gobernamos por ella, pero también nos gobernamos por lo que la humanidad fue aprendiendo a través de todo este tiempo. Pero bueno, si hay gente que quiere meterse en eso, allá ellos. Esto es la palabra de Dios, porque Dios creó esos dos sexos. Dios dispone también la autonomía de la pareja. Esto es muy importante, siempre me llamó la atención, de dejará a su padre y a su madre, etcétera, etcétera. Que la verdad que es un concepto genial. Cuando nos casamos con Isabel, una de las cosas que buscábamos era tener nuestra casa propia. Nos costó un montón, les puedo asegurar, porque realmente fue una época muy difícil para hacer ese tipo de cosas, pero bueno, pero teníamos nuestra casa, no estaba terminada, pero ahí está. Y bueno, y teníamos nuestra independencia. Y hay muchísimas costumbres, inclusive en Oriente, ¿no? Donde los padres arreglan los matrimonios. No es tanto en nuestro caso aquí en América Latina, pero sí se da, e inclusive se da hasta hoy en día. Pero además afirma la residencia en independencia de la pareja.
Qué tentador que decir, no, vengan a vivir acá, porque entonces, no sé, toda esa cuestión. Dios dice, no, tienen que estar separados. Qué sabias las palabras de Jesús, aún para nosotros. El plan de origen. Si bien cada cultura ha establecido pautas para el matrimonio, hay distintas maneras, digamos, de legislar esto, inclusive distintas costumbres, hay que entender, y esto es muy importante, quiero dejar sentado en este mensaje, no es un proceso de evolución social, ¿sí? Que el hombre y la mujer después descubrieron que entonces podrían, no, sino es un ente que está en el origen del ser humano. Y esto es muy importante porque significa que nosotros fuimos creados así, en esa circunstancia, entonces, en esa situación. Entonces, es muy importante, como digo, volver a nuestros orígenes. Y está inherente en la creación del varón y hembra que Dios creó, inclusive para todas las especies de animales. Y aquí tenemos entonces en todas las culturas y en distintos tiempos el matrimonio. A ver, si bien dijimos que hay a veces hay pocos ejemplos en la Biblia de realmente matrimonio, pero en la historia tenemos un montón de ejemplos, como distintas culturas, todas se han volcado al tema del matrimonio, pero estamos hablando de Egipto antiguo, ¿sí? Y también de la Mesopotamia, que está un poquito tapado ahí, disculpen, pero la Mesopotamia entonces, antigua, y ahí está la parejita, y a ver, el hombre, no importa su cultura, su raza, su color, lo que sea, eso lo tiene acá. ¿Por qué? Porque fue creado así. Entonces volvemos realmente, el hombre intuitivamente ha vuelto a su origen, a lo que Dios quiso. Y entonces concluimos hoy. Hoy las preguntas sobre el tema del matrimonio son aún más complejas todavía. Pero seguramente Jesús las respondería con las mismas palabras si le preguntaran lo que está sucediendo hoy. Era el principio, no fue así. Que Dios nos ayude a entender esto, a vivirlo. Son solo 2 versículos que hemos mirado, pero qué contenido impresionante. Termino con nuestra imagen, por favor, despidiéndonos en esta ocasión. Dios creó al hombre, la famosa pintura de Miguel Ángel, pero yo le agrego otra cosa, y a la mujer. Los dos fueron creados. Y debemos entonces retener esta hermosa frase de Jesús. En el principio no fue así, porque Dios creó al hombre y a la mujer. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Será hasta la próxima.